Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luz Marina Carrillo, soy directora de la Fundación Unidos contra la Depresión. Bien, hoy vamos a hablar sobre mi depresión y el papel de víctima. Bueno, la mayoría de la gente que viene aquí a la Fundación desde hace 12 años son personas que presentan desde la infancia una carga emocional fuerte, ¿sí? Porque han sido personas abusadas emocionalmente, maltratadas psicológicamente, sexualmente, han sido personas que han sufrido de bullying, de manoteo, personas que no han sido, que han sido abandonadas por su padre o por su madre, personas hijas de alcohólicos, hijas de madres solteras, que son personas que tienen que obviamente trabajar y no pueden dedicarle tiempo a sus hijos, ¿sí? Personas víctimas de muchas situaciones de duelos, víctimas de pérdidas, ¿sí? De golpes. Entonces, la mayoría de las personas que vienen aquí provienen de familias disfuncionales. Son muy raras las personas que sufren en la adultez de depresión, ansiedad, pánico, bipolaridad, cuando han tenido una infancia pues tranquila con su papá, con su mamá, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, en mi caso, mi papá me abandonó cuando yo tenía 5 años, nos abandonó, ¿sí? Eso me afectó muchísimo, el hecho de no tener esa figura paterna, ¿sí? Yo me sentí siempre muy abandonada de parte de mi mamá. Yo sabía que ella era madre soltera, que le tocaba sostener 3 hijos, pero igual yo me sentía con un vacío muy grande, con una falta de afecto muy grande. Yo veía que era como discriminada en relación con mis hermanos. Mis hermanos tuvieron la supermamá porque ella los adoró, los quiso muchísimo, pero conmigo era una persona indiferente, era una persona distante, ¿sí? Emocionalmente hablando, ¿sí? Y yo sentía que era un poco abusiva conmigo a nivel emocional, ¿sí? O sea, era fuerte conmigo. Entonces, pues con el pasar del tiempo, yo siempre esperaba crecer para yo poder defenderme, ¿sí? Y no dejar que me dijeran cosas fuertes y en las que yo me sentía realmente maltratada. Entonces empecé a volverme rebelde como a los 14 años, 15 años, y pues eso creó resentimientos por parte de mi familia porque pues veían que yo era una persona contestataria. Yo empecé a sufrir esas crisis de ansiedad, de depresión desde los 18 años, ¿sí? Cuando yo tuve un novio en esa edad, me enamoré, empecé a sentirme amada porque era algo que yo no sentía dentro de mi familia, dentro de mi círculo familiar, y me apegué muchísimo a esta persona. Me volví supremamente dependiente, sí, esta persona se volvió mi poder superior. Yo hacía lo que dijera, lo que pensaba yo lo pensaba también, lo que me dijera que hiciera lo hacía. Entonces pues fue una relación no muy sana para mí, ¿sí? Entonces, cuando esta persona me dejó, yo ya empecé a tener pensamientos suicidas, aunque desde muy pequeña, desde los 7 años más o menos, también empecé a tener pensamientos suicidas porque mi papá me había abandonado. En la infancia, pues yo era muy callada, muy reservada, no decía nada, no tenía amigos, no tenía amigas, no hablaba con nadie. Yo siempre estaba esperando era que mi papá llegara algún día, se apareciera en la casa, volviera con nuestra familia, pero pues nunca apareció, nunca me llamó, nunca estuvo conmigo en un cumpleaños, nunca una llamada de felicitación. Entonces eso me afectó a mí profundamente, ¿sí? Cuando yo tuve esta pareja, pues yo me aferré mucho a él porque esa figura de hombre, ¿sí? Que me quisiera, que me amara, que fuera detallista conmigo, pues eso era muy importante para mí, porque eso no lo había tenido, ¿sí? Entonces, y por otro lado, pues sentía también mucho abandono emocional por parte de mi madre. Entonces, cuando yo empecé a tener esos pensamientos suicidas a los 20 años, fui a una iglesia cristiana y pues empecé a trabajar la parte espiritual en esa época, ¿sí? Era cristiana y pues reemplacé la figura de papá en Dios, en el pastor, en los líderes. Entonces, por ahí pues me fui metiendo, pero pues con el tiempo algunas creencias radicales de esa iglesia, como por ejemplo que no podía tener amigos que no fueran cristianos, me afectaba mucho, ¿sí? Entonces no podía salir a reuniones, no podía tomar, no podía tener una pareja que no fuera de la iglesia. Entonces eso empezó a afectarme mucho más.
Entonces, ya cuando esta persona me deja, yo me meto a la iglesia cristiana de lleno y pues ya empiezo como a estabilizarme emocionalmente, ¿sí? Antes de terminar la carrera me nombraron directora de una cámara de comercio, pero ahí se me disparó mucho la ansiedad, ¿sí? Yo vivía con nerviosismo, tenía mucho temblor, me temblaban los músculos de la cara, y se me tensionaba esta parte, me daba miedo hablar con la gente, me daba miedo hablar en público, en una reunión. Entonces se empezaron a disparar una cantidad de síntomas que no podía manejar y no podía controlar, me tocó salirme de ahí. Entonces, además porque me daba mucha ansiedad también el hecho de que yo me sentía en un cargo de directora y a la vez yo me sentía muy avergonzada de mí misma porque pues no había sido una persona amada, ¿sí? No me sentía amada. Y pues viendo que la gente me respetaba, que la gente era querida conmigo, pues eso como que no contrastaba y yo sentía mucha vergüenza de mi pasado, mucha vergüenza de mí misma y eso me daba miedo hablar con la gente que sí era amada, que sí tenía su hogar, que sí tenía su familia, que vivían con sus padres, entonces yo me comparaba mucho. Después me vine para Bogotá, escapada de todos esos síntomas, pensando que escapándome de allá y de la iglesia, pues iba a resolver todo. Pues no, yo seguí con los síntomas, conocí el papá de mi hija, era una persona alcohólica, adicto al sexo, agresivo, le puse muchas veces denuncias por violencia intrafamiliar, siempre terminaba en conciliación, entonces pues realmente no tenía como ayuda, ¿sí? Y pues yo sentía que no tenía como ese apoyo de parte de mi familia para yo poderme ir y poder iniciar una nueva vida, entonces me sentía acorralada y así aguanté durante 7 años, maltrato físico, maltrato psicológico, sexual, y hasta que se me disparó una depresión y una crisis de ansiedad y de pánico supremamente fuerte, que fue la primera crisis más fuerte que me ha dado, me duró 8 meses. No hubo manera, o sea, yo busqué mucha ayuda, pero realmente no encontraba la ayuda. Entonces, ya después de que pues yo tuve 2 intentos de suicidio en esas 8 meses y ya después empecé a salir adelante con las terapias, con la actividad física, con varias cosas que empecé a hacer que yo recomiendo hacer por lo menos durante 6 semanas. Entonces, como pueden ver, el recorrido que yo he dicho ha sido de víctima, sí, porque además también un familiar era abusivo conmigo físicamente, sí, cuando yo era niña, cuando tenía 5 años, víctima porque mi padre me abandonó y pues ya se pueden dar cuenta de muchas cosas. Cuando yo era niña, efectivamente sí fue víctima porque realmente yo no podía controlar la situación, pero ya de adulta la cosa es diferente. Entonces ya trabajando con terapias psicológicas me vine a dar cuenta que yo tendía al autoderrotismo, a la autoconmiseración, a la autocompasión y me di cuenta que ese no era el camino. Me di cuenta que definitivamente la depresión era una adicción a la víctima y que uno se queda en ese papel. Pero entonces cuando yo ya empecé a salir adelante, empecé a hacer resiliencia y me di cuenta de que tocaba salir adelante, que tenía que aprender a ejercer mis derechos, que tenía que aprender a tomar decisiones, que tenía que poner límites, que tenía que decir no. Entonces aprendí muchísimas cosas y a hoy en día pues ya no soy víctima. Yo decido no ser víctima de nadie ni de las circunstancias porque yo hago lo mejor que puedo por mí, por mi bienestar mental, por mi bienestar emocional. Entonces realmente, si tú en este momento estás sintiéndote como que autoconmiserada contigo misma por tu pasado, por todo lo que has vivido, sí, yo entiendo que has sido víctima, lo siento mucho, pero ya eres adulta y ya puedes tomar una decisión y decir no al victimismo. Bueno, nos vemos entonces en el próximo programa y gracias por suscribirte a mi canal.